RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Queremos saludar y agradecerle, como siempre, la diferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Hernando Ceballos Flores, hasta hace poco ministro del sector salud. Qué gusto saludarlo, doctor Ceballos, como siempre muy amable. No, un gusto conversar con ustedes, a tus órdenes. Debo preguntarle naturalmente lo que está pasando en el sector salud, donde usted estuvo hasta hace poco, ¿no? El gobierno está anunciando, doctor Ceballos, entre otras medidas, aprobar el aforo del 100% en espacios cerrados y abiertos, ¿no? Incluso, ayer el ministro Condori ha explicado que la propuesta se fundamenta en una disminución rápida y sostenida de los casos de COVID, así como la reducción de hospitalizados, ¿no? Esta es una medida acertada en su gestión, hasta hace poco, ¿no? Se tomaba medidas de manera gradual, ¿no? Y ahora estamos ya aplicando un aforo al 100%, ¿no? ¿Es conveniente en estas circunstancias? Bueno, primero hay que señalar que todos deseamos llegar, por supuesto, a terminar con cualquier forma de restricción, es lo que anhela la ciudadanía, pero esta decisión debe ir sustentada, digamos, en elementos técnicos muy concretos. No es tanto una cuestión de pareceres, ¿no?, de opiniones, sino de elementos de evaluación que están ya establecidos, ¿no?, y que son fundamentalmente pues el avance de la vacunación, en este caso de la dosis de refuerzo, de la tercera dosis. Usted sabe que las personas que han recibido la tercera dosis tienen más allá casi un 70-75% de menos posibilidades de contagio de esta enfermedad. En el país estamos en alrededor del 30% de la población con esta dosis de refuerzo. También tiene que ver la cantidad de contagios que han bajado sustancialmente en las últimas semanas en nuestro país. Y también otro elemento es la capacidad operativa frente a un incremento de casos en cualquiera de las provincias, ¿no? Nuestro país tiene un sistema de salud frágil, hace décadas, por supuesto, esto no va a cambiar fácilmente. Tenemos un elemento también a favor de ampliar las restricciones, que es la cantidad de contagios que han bajado. Sin embargo, todavía la protección de la población es aún baja comparativamente con otros países o con lo que necesitamos para decir, bueno, las posibilidades de contagios entre una u otras personas prácticamente ha desaparecido. Por eso es que hablar de un aforo del 100%, es decir, decirle a cualquiera de los que administran los locales pueden entrar el 100% de personas, incluida porque no se ha levantado, por ejemplo, el distanciamiento entre las personas dentro de los locales, pero al permitir un aforo del 100% se corre el riesgo de que existan aglomeraciones y se incentiven los contagios. Por tanto, yo creo que deberíamos avanzar con más precaución, un poco, yo diría, lentamente, de manera responsable, para evitar que se vuelva a levantar esta tercera ola o pasemos a una cuarta ola. La experiencia en Europa ha sido que, como se pudieron controlar los contagios, además por una vacunación importante, pues se relajaron los controles y ya están ellos hasta en una quinta ola, ¿no?, con problemas. Nosotros estamos en una tercera ola y deberíamos ir con cuidado en este sentido. Por eso que, si bien esperamos en poco tiempo llegar a ese objetivo, por ahora no lo considero conveniente ni prudente, ¿no?, llegar al 100% de aforo. ¿Quiénes brindan las recomendaciones al ministro de Estado para la toma de decisiones, doctor Ceballos? Usted ha estado hasta hace poco en el sector, ¿no? Cuando se toman estas decisiones, ¿no?, en este caso del aforo o algunas restricciones o medidas que se adoptan. Bueno, hay equipos técnicos en el Ministerio de Salud, están los equipos de control, de seguimiento epidemiológico de estas cifras, los viceministerios, el Viceministerio de Salud Pública, que hace el seguimiento también de cómo van avanzando las curvas de contagios, de equipamiento de las regiones, ¿no?, de vacunación. Todo esto se pone sobre una mesa para tomar una decisión. Es una decisión controvertida, pero yo la verdad que creo que deberíamos esperar un poco más, tal como hemos venido trabajando en el Ministerio de Salud hasta ahora, ¿no?
El otro tema que usted remarcaba hace unos instantes, ¿no? Se ha avanzado en la vacunación, eso hay que admitirlo en el país, ¿no? Se ha tenido éxito en el proceso de vacunación, ¿no? Leía hoy en el diario Gestión, donde da cuenta que el propio Ministerio de Salud admite que hay un retraso en la aplicación de las terceras dosis, ¿no? Que en enero teníamos un mayor número, ¿no?, de personas, ¿no? En enero se colocaban 195.000 refuerzos diarios, hoy solo 53.000, ¿no? ¿Obedece a qué cree usted este descenso, ¿no? ¿Solamente es la desidia de la población o es que también los equipos técnicos están un poco en incertidumbre, en el limbo? Yo creo que hay un poco de todo. Hay una situación de transición en el Ministerio de Salud que puede haber, digamos, influido, digamos, en la velocidad que debe tener la vacunación, ¿no? La verdad que ya eso, francamente, lo desconozco porque estoy casi 2 semanas ya fuera del Ministerio de Salud, pero sí hay que cuidar, por ejemplo, que las brigadas se mantengan activas, hay que mantener una relación con las regiones permanente, ¿no?, para ir contabilizando cómo va marchando la curva de vacunación hasta en los lugares más alejados, y hay que sostener la mística de esos equipos de vacunación también, que es muy importante para que se puedan desplazar a los lugares más alejados, que el trabajo de acercar el ministerio a la gente se mantenga en plazas, en parques, en mercados, casa por casa. Hay un sector importante de la población que vive en lugares muy, muy complicados de acceso y eso hay que trabajarlo permanentemente, ¿no? Sin embargo, claro, la población también tiene que ver con esto. La población, hay una sensación de que la pandemia está casi totalmente controlada, cosa que no es así. Es verdad que la vacunación ha sido realmente un éxito. Nosotros, de verdad, esto le agradecemos mucho al personal de salud y a la propia población. Pasar del 17% a más del 80% en 5 o 6 meses ha sido realmente espectacular por parte de los equipos, ¿no? Y la población siente entonces que esta variante Omicron no la ha golpeado mucho, que bueno, que no se agravan muchos pacientes con Omicron, porque también desconoce que todavía tenemos bastantes pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Que no han recibido la tercera dosis, ¿no? Que todavía la gente vulnerable puede complicarse seriamente, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que ver con la actitud de la población de acercarse a recibir la tercera dosis y la necesidad de insistir en un proceso comunicacional, además entendiendo la pluriculturalidad que tenemos en el país, las distintas expresiones para poder llegar a la gente, convencerla que no existe este exceso de confianza que nos puede crear problemas, ¿no? Sobre todo porque aparecen nuevas variantes, nuevos linajes del mismo Omicron, que debemos cuidar porque son bastante más contagiosos. Y para ello se requieren mensajes claros, información directa, ¿no?, abierta a la población, ¿no?, en estas circunstancias, ¿no?, en plena pandemia. Y que tiene que ver con mi siguiente pregunta, ¿no? El liderazgo que se asume en un sector, ¿no? Usted asumió un liderazgo en el sector salud, hay otras personas que lo hacen en otros sectores, ¿no? ¿Cómo está mirando usted en las actuales circunstancias, ¿no?, la confrontación que hay entre los gremios e instituciones médicas con el actual ministro, ¿no?, y que se lo han planteado al propio gobierno, ¿no? Y esto de una u otra manera resquebraja un liderazgo que se necesita en un sector tan sensible como es el sector salud en estos momentos, ministro? Sí, bueno, el ministro evidentemente llega con una mochila muy pesada por los antecedentes que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Actitud frente a los temas de evidencia científica, frente a algunas denuncias que tienen que ver con su acción como director regional de salud en Junín y Chachamayo, creo, ¿no? Y además por la posición que frente a esto han asumido los colegios profesionales, la Federación Médica y las entidades científicas que han visto en riesgo, digamos, un sector sensible, ¿no? Bueno, pero el ministro ha recibido el apoyo del presidente, también del premier, así que yo creo que tiene una tarea realmente difícil para recuperar la confianza, para no solamente con estas instituciones, sino recuperar la confianza dentro del Ministerio de Salud, con los trabajadores, recuperar un liderazgo que no se puede perder, ¿no?
Es una tarea complicada, pero francamente yo le deseo el mayor de los éxitos, porque la verdad que le vaya bien significa que las cosas van a ir bien en salud en el país, ¿no? Pero sí es complicado, es difícil la tarea que tiene adelante el ministro de Salud, pero tenemos que aprovechar que estamos todavía en un repliegue de la pandemia, digamos, la emergencia que teníamos cuando, recuerdo que yo entré, que se planteaba un pronóstico de 130, 140 mil muertos por una tercera ola, nos puso frente a una papa muy caliente, y creo que esto está un poco mejor controlado, yo diría bastante mejor controlado, o sea que también tiene oportunidades el ministro, más allá de las dificultades al ingresar, ¿no? Esperemos que le vaya bien realmente en esta situación, pero no va a ser fácil recuperar el liderazgo y afirmarse para convocar y que lo escuchen. Va a ser un camino difícil, pero espero que lo logre, de verdad. Usted tiene una amplia experiencia, tanto política como también profesional, señor ministro, ¿no? Y en el momento que el presidente le comunica que usted ya no iba a estar en el sector, ¿le hizo estas reflexiones en voz alta de que era necesario contar con una persona que asuma liderazgo, que tenga confianza, que tanto el personal administrativo como el personal médico y la población, ¿no?, vean que es un profesional capacitado? ¿Le hizo estas reflexiones al presidente? Sí, bueno, aparte es un tema que lo hemos conversado más de una vez con el presidente, ¿no? La necesidad no solo en el sector salud, sino en las distintas carteras, tratar de tener gente que tenga un nivel de prestigio, es decir, que ayuden al gobierno a consolidarse, a afianzar una línea de trabajo y los objetivos, y no que en general modifiquen el debate nacional si el ministro es idóneo, si no, si tiene esta denuncia, si tiene otra, porque eso no ayuda. Necesitamos que el debate nacional vaya por otro lado, vaya por las propuestas del gobierno y la viabilidad de su cumplimiento y la necesidad de recuperar la confianza social, popular. Bueno, pero el presidente toma las decisiones. Estamos dialogando con el doctor Hernando Ceballos Flores, ¿no?, ex ministro de Salud, abordando los temas que están ligados justamente al tema de salud, ¿no? Señor ministro, doctor Ceballos, el señor Vladimir Cerrón, y no lo hacemos con el ánimo de la confrontación, sino con el ánimo de que usted nos precise algunos temas, ¿no? Ayer, a través de su red social, Vladimir Cerrón ha escrito textualmente lo siguiente: el MINSA tenía 1.091 millones de soles para fortalecer la atención primaria de puestos de salud en Lima y regiones. Solo ejecutó, dice, 40 millones, 3.7%, ¿no?, en consultorías, enriqueciendo ONGs y la cambiará, lo cito textualmente lo que dice, en detrimento de la salud del pueblo. Cambiar lo que debe ser cambiado. Me gustaría que un comentario sobre esto, ¿no? Si esto se ajusta a la realidad o es simplemente un comentario que no tiene un asidero informativo real. No tiene un asidero informativo real, pero sí es cierto que los niveles de ejecución en algunas áreas en el Ministerio de Salud han sido bajas, ¿no? Pero usted sabe, eso es cierto, por eso hay que mejorarlas en este aspecto. Más allá de algunas expresiones peyorativas que usa el señor Cerrón, que en realidad están destinadas supuestamente a querer fortalecer a la nueva gestión, y para eso él entiende que golpear a la gestión anterior pues es un buen negocio. A mí me parece que es un absurdo, porque además nosotros hemos llegado en el mes de agosto. Usted recordará que el proceso de transparencia se retrasó y hemos llegado en el mes de agosto cuando los presupuestos ya están diseñados, los proyectos están en marcha, y en 5 meses es muy complicado pues cambiar los niveles de ejecución, porque para esto se necesitan proyectos que deben ser aprobados por el MEP, diseñados con anterioridad. Pero sí hay algunas áreas donde obviamente produjimos un cambio en las conducciones, ¿no? Tenían niveles de ejecución bajos, como en redes, en el proyecto de redes integradas de salud, como es en el propio PRONIS, ¿no?, donde teníamos un retraso en la ejecución realmente muy grande, que venía no solamente del año 2021, venía desde años anteriores, ¿no? Entonces sí es cierto que necesitamos mejorar en algunas áreas la ejecución, como que también es cierto que necesitamos mejorar los presupuestos en otras áreas del Ministerio de Salud que son absolutamente deficientes, ¿no? Así que yo no lo tomaría como un comentario constructivo
sino estaría planteado en la dirección de tratar de descalificar una gestión donde han estado involucrados miles de personas tratando de mejorar la salud de la población, ¿no? Entonces, no voy a negar, al contrario, he sido muy crítico en la necesidad de mejorar los niveles de ejecución del Ministerio de Salud, de mejorar los presupuestos en distintas áreas. Yo creo en general, además, que el señor Cerrón se refiere en general a toda la gestión. Nosotros hemos asumido en agosto, cuando usted sabe que los presupuestos se definen justamente en agosto, donde se envía ya al Congreso el presupuesto, que son definidos antes del ingreso de esta gestión, ¿no? Con la experiencia que usted tiene ya en el manejo de la administración del Estado, ¿no? ¿Le preocupa, ya se lo pregunto de manera general, ¿no?, el copamiento sistemático que está haciendo Perú Libre de sectores considerados muy neurálgicos, claves para el desarrollo del país, ¿no?, con personas que no tienen la suficiente capacidad, la suficiente formación académica, la suficiente experiencia? ¿Le preocupa esto? No, pero yo no sé si está haciendo un copamiento Perú Libre en los términos que se plantean, ¿no? Pero por supuesto que me preocupa que, por lo menos en salud, y creo que debe ser así en el resto de los ministerios, tiene que haber, si bien hay un perfil político hacia dónde queremos llevar el trabajo de una cartera, pues tienen que haber elementos técnicos muy claros. O sea, no se puede politizar, por lo menos en salud no podemos politizar en el sentido de orientar hacia una determinada corriente política o partido político la selección de cuadros. Eso está muy mal. Necesitamos cuadros técnicos de primer nivel. Cuando yo ingresé al Ministerio de Salud, obviamente yo necesitaba un equipo que piense como yo creo, que fortalecer el primer nivel de atención, que la salud es un derecho, que tenemos que terminar con la burocracia, que tenemos que agilizar los procesos, que tenemos que mejorar la ejecución presupuestal. De hecho, de esto estamos conversando en la pregunta anterior, pero necesito junto con eso gente calificada. Yo no puedo poner pues a mi compañero que habla también de izquierda y de revolución si no tiene calificación, ¿no? Esa es una barbaridad en un sector como el sector salud, ¿no? Yo tengo que manejar los mejores cuadros, aunque no piensen como yo pienso, ¿no? Por delante está el interés de la salud, y eso es lo que hemos hecho en el Ministerio. En el Ministerio, esto que él habla, o que se dice si la caviarada, son cuadros técnicos calificados. Yo no puedo sacar para poner a mi compañero de partido. Primero que no tengo partido, que no voy a poner pues al señor fulano mengano porque me lo pide un congresista, ¿no? O quien sea. Yo tengo una responsabilidad frente al pueblo con la salud, y eso no iba a cambiar. Así que mantuve yo a los mejores cuadros, aunque no le guste a algunos dirigentes políticos, pero había que sostener la salud. Y creo que los resultados nos dan la razón, ¿no? No son los valores que señala el señor Cerrón u otros dirigentes ahí de la izquierda, digamos, que acompañan al presidente, pero sí tenemos mucho que mostrar en la cantidad de oxígeno que se compró en el país, en el incremento de las camas para áreas críticas, y por supuesto en el porcentaje de vacunación. Nosotros teníamos... todos los epidemiólogos habían hecho un pronóstico en la tercera ola de 130, 140 mil personas fallecidas en la tercera ola, ¿no? Y resulta que nosotros hemos podido bajar hasta casi 14 veces ese número en letalidad, y eso son pruebas concretas, ¿no? O sea, no es un anuncio político, ¿no? Y eso nos debe dejar una lección para bien y para mal de cómo tenemos que actuar, ¿no? El tema del primer nivel de atención. En reiteradas oportunidades hemos conversado con usted sobre este tema, ¿no? ¿Qué ha faltado para agilizar, hacer más dinámico este nivel de atención? Nos escriben hace unos instantes de Churcampa, ¿no? Usted mencionaba hace unos momentos, Churcampa es una localidad que está en Huancavelica, una provincia huancavelicana, ¿no? Usted mencionaba que sería interesante que se intensifique la vacunación contra el COVID en zonas rurales. Y nos comentan que se ha relajado un poco, ¿no? Pero también nos dicen que el primer nivel de atención no funciona como ellos quisieran, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando en ese primer nivel, ministro? Bueno, lo que pasa es que, a ver, el primer nivel de atención es digamos, el sector donde el Ministerio de Salud entra en primera instancia en contacto con la sociedad, con la persona, esté enferma o esté sana. Nosotros esperamos que este contacto en el Ministerio de Salud sea cuando la persona está sana para conservar su salud. Esto
tiene que ver con que necesitamos equipos del Ministerio de Salud que se acerquen a la gente, que digan, bueno, usted tiene síntomas iniciales de diabetes, cómo está su peso, cómo está su presión, cómo está, en fin, el crecimiento y desarrollo del niño. Esto se llama política preventiva promocional. No esperar que el paciente vaya a los establecimientos, sino salir para asegurar que la salud se mantenga en la población. Y esto también es primer nivel de atención. La vacunación y el hecho de haber sacado miles de brigadas, casa por casa, en las plazas, es fortalecer el primer nivel de atención. O sea, hemos nosotros diseñado la estrategia para justamente acercar el Ministerio de Salud a la población. ¿Y qué otras medidas tienen que ver con el primer nivel de atención en el marco de una estrategia global? Porque tiene que haber una estrategia que incluya desde la integración de los servicios de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud, para que trabajen de manera coordinada, unificada, junto con las Fuerzas Armadas, el sector privado, desde este nivel hasta una política de recursos humanos, de redistribución de los recursos humanos, de calificación, de saber qué recursos humanos necesitamos, cambiar la categorización de los establecimientos. Tenemos acá en nuestro país cerca de 3.000 establecimientos 1-1, que solamente tienen un técnico. Eso no puede ser, hay que tener un profesional de la salud en ese establecimiento. Y otras medidas como la política de medicamentos y la telemedicina para fortalecer ese primer nivel. Para eso necesitamos estrategia y presupuesto. Dos cosas imprescindibles. No tenemos todavía el presupuesto adecuado para contratar mayor cantidad de recursos, para equipar a los establecimientos de salud, para construir los establecimientos que necesitamos y para mantener los que tenemos. El 97-96% de los establecimientos tienen déficit de infraestructura en el país. El atraso es tan grande en nuestro país que, para que tengamos una idea, cuando empezó la tercera ola, nosotros teníamos acá 200 intensivistas, mientras Colombia tenía 1.500 intensivistas. Perdón, teníamos 600 intensivistas y Colombia tenía 1.500 intensivistas. Teníamos 200 camas UCI y Colombia tenía como 3.000 camas UCI. Es decir, el abismo con nuestros países, que no son tampoco países que tengan resueltos sus problemas de salud, es enorme. Entonces, claro que se necesita inversión, se necesita estrategia y sobre todo recuperar algo que el Perú venía trabajando bien, que es la relación con la comunidad que se ha perdido en los últimos años. Los promotores de salud, etcétera, ¿no? A propósito de la relación con la comunidad, me escriben sus paisanos de Tambo Grande, ¿no? En la zona de la margen izquierda, ¿no? Usted es piurano, así que conoce muy bien la zona. Y están preocupados por el rebrote del dengue, me dicen, ¿no? Ellos sienten que también, ¿no? Se hacen todos los esfuerzos, pero siempre se relajan, ¿no? Entonces, hay momentos entre ellos sueltan la preocupación y dicen, ¿quién nos tiene que atender? ¿A dónde recurrimos? ¿No? Y esto ocurre permanentemente, ¿no? ¿Qué medidas, con la experiencia que usted tiene, se tienen que adoptar en estas zonas rurales? El caso de Tambo Grande, el caso de Lomas, el caso de la margen izquierda, zona de Cruceta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, claro, sí, yo conozco todas esas zonas. Claro. Hay un tema muy, muy importante que se ha tocado, que tiene que ver con cómo está diseñada la rectoría del Ministerio de Salud. En las regiones, quien manda no es el Ministerio de Salud. Cómo se ejecutan los presupuestos, cómo se designan los directores de salud, todo eso depende de los gobiernos regionales. El ministro de Salud puede ir y gritar al gobernador, al director regional de salud, pero eso depende de la región. Nosotros enviamos presupuestos, pero la ejecución de los, por ejemplo, en el caso del dengue en Piura, ¿no? Y otra región, nosotros hemos mandado presupuesto especial para el dengue, ¿no? De hecho, hemos mandado como 26 millones hace un mes y medio, ¿no? Pero cómo se ejecuta ese presupuesto en cada una de las regiones depende de los gobiernos regionales. Ahora, la rectoría del Ministerio de Salud tiene que revisarse, y esto es un tema de ley, ¿no? O sea, necesitamos que el Ministerio de Salud, si bien alentamos la descentralización, no para que se creen pues pequeños virreinatos en todo el país, sino para que haya una articulación del Sistema Nacional de Salud y permita al Ministerio pues tener una injerencia directa para que las políticas nacionales también se cumplan en las regiones. Nosotros hemos tenido casos de algunas regiones que dicen no quiero vacunar, ¿no? Y no quiero vacunar y no me interesa por las razones que sean o no le ponemos prioridad, y hemos tenido que ir a las regiones y conversar intensamente con las autoridades para que prioricen la vacunación, ¿no? Y además que desarrollen la vacunación en el orden establecido a nivel nacional. Hay gobernadores que dicen, no, yo quiero vacunar a los niños de
de 15 años, ¿no? Y no me interesa priorizar determinados grupos etarios. Todo eso es parte de un trabajo del Ministerio de Salud. Yo siento que hemos avanzado bastante en el primer nivel de atención, se ha mejorado mucho la consulta en el hospital, han retornado una gran cantidad de profesionales a trabajar, se han incrementado las camas UCI en las áreas críticas, pero por supuesto es un camino largo, tenemos que volver a andar sobre el olvido de décadas del primer nivel de atención, ¿no? Y espero que el nuevo ministro lo haga, ¿no? Porque con toda la buena voluntad, ¿no? De verdad, lo necesitamos en el país, ¿no? Que esto se mejore. Permítame tocarle temas que están vinculados a lo político, ¿no? Donde usted siempre ha estado vinculado, ¿no? Usted me acaba de decir que no tiene partido, ¿no? Pero, de una u otra manera, por su experiencia, ¿no? ¿Alguna tienda política lo está tentando en este momento? ¿O está en acercamiento con alguna tienda política? No, en este momento no. En este momento, luego de salir del ministerio, lo que tengo por desarrollar son mis actividades académicas, profesionales. Yo soy médico pediatra, especialmente a la neonatología, a los niños recién nacidos, que es lo que he hecho toda la vida. Trabajo en un hospital de primer nivel, por eso conozco qué es lo que pasa. No me van a contar un cuento distinto, pero voy a volver a trabajar en ese nivel, que es lo que he hecho toda mi vida. Yo llegué al Congreso, era la primera vez que yo postulaba, ¿no? O sea, no necesitaba ser un político profesional. Pero veremos qué es lo que pasa. Yo no digo no voy a participar en política, no puedo señalarlo, ¿no? Usted es un hombre de izquierda, pero no pertenece a ningún partido de izquierda en estos momentos. No, estuve afiliado al Frente Amplio, fue una experiencia muy interesante. Ahora no lo estoy, y sí soy un hombre de convicciones de izquierda. Yo creo que no podría ser de otra manera cuando recorremos este país y entendemos que son necesarios cambios profundos que no pueden esperar. ¿Y alguien lo ha tentado para una postulación? ¿Está pensando en eso o por el momento no hay nada de eso? No, en este momento no. Yo estuve enfrascado en los temas de salud, trato de seguirlos ahora a pesar de que estoy fuera del Ministerio de Salud. Y sobre todo en estas 2 semanas, en lo que estoy pensando es en mis temas que tienen que ver con formación profesional. Tengo que seguir algunos cursos de actualización, ¿no? que son importantes para mi trabajo como médico, ¿no? ¿Ni siquiera está pensando en una probable postulación al gobierno regional de Piura? Tengo entendido que los plazos se han vencido ya. Para las personas que no tenemos partido político, ¿no? Claro. En este momento no estoy pensando. Sí es verdad que algunos dirigentes regionales se han acercado a conversar conmigo, pero no de manera formal, no para cambiar en este momento el diseño de lo que voy a hacer en los próximos. Muy bien, doctor Hernando Ceballos, ha sido un gusto conversar con usted y siempre vamos a seguir molestando para seguir intercambiando, ¿no? Opiniones, ¿no? Del acontecer en temas de salud y tan naturalmente en la política que tanto lo apasiona a usted. Le agradezco la gentileza como siempre, muy amable, ¿eh? Muy amable a ustedes, muchas gracias, muy buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.